Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a compartir un tema en Efesios 1 sobre la predestinación. Enseña esta frase que un grupo de personas fueron elegidos para ser salvas y un grupo de personas no. Porque esa es la interpretación de un grupo de personas. Enseña que los salvados fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos según ellos por Dios. Vamos a leer a partir del versículo 3. Efesios 1 a partir del versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay una frase que es necesario aclarar su significado. Dice, nos escogió en Él. Esa frase en Él, que significa, tiene dos significados: los nacidos de nuevo que están en Cristo y los que esperaban en Cristo. ¿Qué es los nacidos de nuevo? Bueno, en 1 Corintios 12:3 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, que es un cuerpo, sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. No está hablando de nueva naturaleza, nuevo nacimiento, regeneración de parte de Dios al creyente, cuando la persona creyó, se arrepintió y creyó en la obra de Cristo. Nuevo nacimiento. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: si alguno, cualquier persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. En santidad, ha sido santificado, ha sido regenerado, ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido todo por medio de Cristo, por la obra de Cristo hecha en el ser humano, cuando se arrepintió y creyó. Esa en primera instancia significa estar en Cristo. Los nacidos de nuevo, los que son parte del cuerpo de Cristo. Toda una persona nacida de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Y los que esperan en Él, que lo vamos a analizar más adelante. Aquí hay dos palabras: la palabra escogido y predestinado. La palabra escogido viene del griego eklagomai, que significa escogido, ¿verdad? Y la palabra proorizo, que significa prefijar un destino, que fue traducida como predestinado. Prefijar un destino. Ahora, si un grupo de personas, como dicen algunos, se van a salvar, aquí debería de decir que un grupo de personas fue elegida fue predestinada para salvarse. Pero vamos a ver qué dice el texto. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él, ¿verdad? Si la palabra en Él significa los que esperaban o los nacidos de nuevo, pero aquí me dice un tiempo antes de la fundación del mundo. Aquí viene la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escogió? Dios sabe quiénes van a creer, pero Él no lo determinó así. Lo que Él determinó, que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quiénes? A los creyentes. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿A quién? A los creyentes. Y concuerdan perfectamente con el libro Romano, capítulo 8, versículo 27-28. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la predeterminación de Dios con el creyente, hacerlo igual a su Hijo, que sea hecho santo y sin mancha delante de Él. Pero todo es por medio de Cristo, hermano. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la gracia, porque la gracia se recibe por fe, por tu fe, una fe que es producida por la Escritura. Bueno,
Dice, el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escuchen ahora. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Quiénes? Los predestinados. La iglesia, los gentiles, los judíos. ¿Quiénes? En él asimismo tuvimos herencia. Pablo hace aquí referencia en primera persona. Tuvimos. Él también es parte. Habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Algunos dicen, es que Efesios fue enviado a los creyentes. Claro que fue enviado a los creyentes, pero está hablando un grupo de personas aquí en el contexto. Perdón, vamos a leer otra vez. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, un grupo de personas. Está hablando de un grupo de personas. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, primera persona, los que primeramente esperábamos en Cristo, en el Mesías. ¿Quiénes primeramente esperaban un Mesías? Los gentiles, no, los judíos. Por eso Pablo habla en primera persona, para él ser también parte, porque él es parte del pueblo judío, o era parte del pueblo de judío. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo fuimos predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban primero en Cristo? Los judíos. Pero todos los judíos se salvan, o solamente los que creen. En el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, ¿para quién era la salvación? ¿Para un grupito de judíos o para todo judío? Cuando dice la palabra de Dios, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente allá, ¿quiénes se podían salvar? ¿Un grupito de judíos o todo aquel que mirara la serpiente? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3, a partir del versículo 14, versículo 15, sobre la serpiente. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que primeramente, retomemos aquí, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que primeramente esperaban en Cristo? Los judíos. Y aquí habla de predestinación. ¿Se salvan todos los judíos? No, los creyentes, los que creyeron. En él también vosotros, ahora habla en segunda persona. Habiendo oído y habiendo creído. Perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el evangelio? La obra de Cristo en la cruz del Calvario por los creyentes. Isaías 53, ese es el evangelio, todo lo que hizo Cristo por el ser humano. Primera de Corintios, capítulo 15 creo que es, a partir del versículo 1 al 4. Este es el evangelio que por vosotros es predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ese es el evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, los gentiles, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está dando unas buenas noticias aquí a los gentiles y a los judíos, todos. Y ese es el contexto de Efesios. Efesios 2, capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, era llamada incircuncisión,
por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 3, versículo 1 adelante dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Será que los de Efesios no habían escuchado a Pablo? En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, nos dice que Pablo vivió 3 años en Efesios. ¿No habían escuchado los de Éfeso a Pablo? Por supuesto. Las cartas son enviadas a cristianos, pero para que se divulgue a las personas que son ignorantes. Estas son unas buenas noticias. Ya los de Éfeso lo entendían, pero Pablo le estaba dando las normas para que la predicaran. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para los gentiles. Hay una palabra que compartimos ahorita, que es la palabra escogidos. En Hechos, capítulo 15, versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles. Esto fue un concilio en Jerusalén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo que Dios escogió. Es la misma palabra de Efesios 1, eklagomai. Escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, las buenas noticias, y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndolo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál era el propósito de este concilio? Discutir acerca de la ley. ¿Usted quiere saber si debe guardar la ley o no? Lea Hechos 15, concilio de apóstoles ancianos, un concilio que hubo en Jerusalén. Repito, está hablando Efesios 1 que un grupo de personas fueron elegidos para salvación, o está hablando que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió en Cristo a los nacidos de nuevo para que fueran y sin mancha delante de Él, como lo dice Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la predeterminación de Dios para con el creyente? Ser hecho a la imagen de su Hijo. Te podés poner terco, te podés poner un poco rencor, no sé, pero Dios va a tratar de hacerlo. ¿Todos van a llegar? No. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No estaba hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo, no se alcanza. Él estaba hablando de hacer perfecto igual que Cristo. Esas son unas de las doctrinas que yo aborrezco. La doctrina, no la persona. No la persona, indiferentemente quien lo diga. Pero me parece algo tan... ¿Cómo le explico, hermano? Jesucristo nos dice la palabra que Él vino a mostrar a Dios, el carácter de Dios. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo nos vino a mostrar ese Dios que había sido desconocido, que decían que era cualquier cosa. Nos vino a mostrar su carácter, su amor, su misericordia, su bondad, su mansedumbre para con los hombres. Tanto así, como nos dice 2 Corintios, que pasó por alto su paciencia a los pecados. En Romanos también nos dice lo mismo, para manifestar su justicia que viene por medio de Jesucristo. Entonces, que alguien diga que Dios eligió un grupo de personas para salvarse, me parece una de las cosas más abominables que alguien puede decir en contra de Dios.
¿Dios sabía quiénes se iban a repetir? Sí, pero Él no lo determinó. Él quiere, como lo dice Timoteo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate. Y esa palabra de rescate es la palabra antilutrón. Anti en lugar de, significa allí en lugar de, y lutrón, pago, un pago, Dios. Jesucristo se dio en pago, sustitución y pago por todos los hombres. Se dio en rescate por todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Pueden buscarlo, es la única vez que aparece esa palabra antilutrón. Pueden buscarlo en una concordancia, donde quieran, búsquenlo. A ver si yo lo estoy engañando. Y como Moisés la serpiente levantó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que para que todo aquel que en él crea no se pierda. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que miraban a la serpiente se salvaron. No un grupito ahí escogido por Dios. Todos. Y todo aquel que creen en Jesucristo, en su obra y se arrepiente, puede recibir salvación. Bendiciones.